Ya está con nosotros Mónica Luzárraga, a quien de nuevo te voy, a pesar de que yo ayer le decía a nuestra buena amiga Mónica, oye, necesitamos hablar sobre los pros y los contras de la ley, me toca iniciar esta charla con su impresión sobre la renuncia de la fiscal general de la Nación, que es al final lo que está ocupando titulares en este momento. Voy a poner a Mónica en pantalla de forma inmediata con el inmenso gusto que me da recibirte, querida amiga. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenos días a ti y a todas las personas que se encuentran ya conectadas a la señal de la Contra. Y sí, efectivamente, creo que hasta por ti fue que me enteré. Sí. Porque vi publicado en la página de X, justo la publicación del programa de hoy, y como titular salía Diana Salazar acaba de renunciar. A ver, era algo que no nos esperábamos definitivamente y son cosas que parecen distraernos de situaciones que en este momento deberían ser la tónica, deberían ser el centro de nuestra atención. De repente se lanza esta renuncia, pese a que la propia Fiscalía General del Estado, Fernando, recuérdalo, hizo una consulta a Procuraduría. Preguntando Diana Salazar formalmente al Procurador General del Estado si había algún obstáculo para que ella permanezca sin ser reemplazada legalmente, y esto porque el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social pues no ha hecho su deber, no ha cumplido la tarea y pues no ha, dentro de los tiempos necesarios, no logró iniciar ni el concurso ni nombrar una nueva fiscal. Entonces parece bastante contradictorio que si existió una consulta formal por parte de Diana Salazar para de una u otra manera legitimarse en la prórroga de su cargo, de repente hoy, 20 de mayo, a puertas de una posible vinculación a otro grupo de la Revolución Ciudadana, y luego de haber tenido una semana ajetreada en donde se dedicó a cerrar cuanta investigación previa había abierta hasta este momento contra Guillermo Lazo, quien como... Oye, en ningún momento durante este cierre de investigaciones, pues yo sí me lo planteé, te confieso, esas reflexiones que uno hace mientras revisa noticias, y yo sí me planteé, oye, ¿será que se va? ¿Será que se va? Porque parecía o yo alcancé a percibir como un apuro en el cierre de estas causas. No. Yo más bien lo entendí, te diré, porque como Guillermo Lazo fue el cachiporrero también de la segunda vuelta de Daniel Noboa y comenzó a posicionar su imagen, etcétera. Luego viene este tema del archivo de la investigación previa de Flopec. Yo dije, bueno, se está pagando el favor en realidad. Se está devolviendo el favor que se hizo. Y la verdad es que no pensé o no asumí que luego de ese apuro, que además mal hecho, te digo, Fernando, tú lo sabes también porque eres abogado, el archivo de investigación previa no significa per se cierre total o cosa juzgada o lo que yo decía ayer con Alondra, un cold case. O sea, no se dé por servido Guillermo Lazo diciendo me salvé, porque definitivamente es el archivo de investigación previa. Ojo, no estoy diciendo que es culpable, porque definitivamente es una persona inocente hasta que una sentencia diga lo contrario, pero el tema central es ¿por qué hoy? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué justo cuando se está debatiendo una ley que pudiera darle incluso facultades extraordinarias? Pero también te voy a decir algo que se lo comentaba yo ayer, no recuerdo a quién, y es que hay una parte, por ejemplo, de esta ley, que ahora vamos a tratar contigo más adelante, que dice exclusivamente, por ejemplo, el tema de las incautaciones. Y Diana Salazar, cuando se discutía esto en la Asamblea Nacional, fue una de las personas que emitió un documento indicando que eso era imposible, que eso no podía darse. Entonces, no sé si es que recibió una orden ejecutiva, no sé si es que dijo, bueno, voy a salvar a los que pueda salvar y ahora me toca salvarme a mí, porque, bueno, pues en el camino del autoritarismo cualquiera puede ser víctima, o simplemente, no sé, se cansó de que le pese la conciencia. Ahora, dicho esto y pasando al proyecto de ley, qué bueno que haces esta relación con lo opinado por Diana Salazar cuando se empezaba a discutir el tema de las incautaciones. Porque decíamos, este proyecto le podría dar ciertas facultades extraordinarias a ciertos agentes del Estado. Estamos inventándonos algo que está entre la normalidad y el estado de excepción. ¿Qué territorio estamos pisando para concebir esta lógica, digamos, donde pueden allanarte sin necesidad de una orden, donde pueden incautarte y en 30 días, indistintamente de la discusión judicial, esos bienes pasan al Estado? ¿En qué terreno jurídico pisamos cuando hablamos de este estado excepcional, pero que no es estado de excepción?
reviste además las revisiones constitucionales con un estado de excepción debería revestir. Estamos abriendo un régimen paralelo sin control de la Corte Constitucional. Te digo por qué. El artículo 66 de la Constitución de la República es claro, el Estado es el garante de otorgar a sus ciudadanos derechos entre los cuales está la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la intimidad, el derecho al honor, al buen nombre y el derecho a la vida como principal derecho de las personas, no habrá pena de muerte. Bueno, todos estos son garantías que tiene que darte el Estado, derechos que tiene que otorgarte el Estado y que es un deber y una obligación primordial del Estado ecuatoriano. Luego viene el artículo 140 de la Constitución de la República del Ecuador que te dice que excepcionalmente y solo bajo la declaratoria de un estado de excepción, el Ejecutivo puede limitar ciertos derechos, por ejemplo, la inviolabilidad de domicilio. De ahí que, por ejemplo, en los 14 que tuvimos el año pasado y los más de 30 que hemos tenido en los últimos 8 años estados de excepción, recordarán todos que solamente en esos tiempos es permitido, por ejemplo, que la fuerza pública te allane o que la fuerza pública impida tu derecho a la libre asociación, a la libre reunión, al libre tránsito, con los famosos toques de queda. También, evidentemente, esto, ¿qué implica? Que es un régimen de excepción y que, ojo, no es como lo que pasa ahora, que de excepcional no tiene nada el estado de excepción, sino que se convirtió la regla general para la convivencia ecuatoriana, pero tiene una particularidad. Cada estado de excepción que se dicta por parte del Ejecutivo está sujeto al control de la Corte Constitucional. Las causales para invocar un estado de excepción son grave conmoción interna o conflicto interno armado. Eso dice el artículo 140 de nuestra Constitución. ¿Qué ha hecho la Corte Constitucional en los pronunciamientos con respecto a los estados de excepción de Daniel Noboa específicamente? Porque de Guillermo Lasso recuerda que en algunos ni siquiera calificó la constitucionalidad de los estados de excepción. En el caso de Daniel Noboa, aunque le ha dicho que tiene razón por grave conmoción interna, por la escalada de violencia, en 5 ocasiones le ha dicho que no tiene causal de conflicto armado interno. Y además, como a muchacho malcriado, le ha llamado la atención y le ha dicho que él no puede considerar como ejecutivo, como presidente, como mandatario, que el estado de excepción sea un régimen perenne, un estado que se jacta de ser un estado constitucional de derechos y justicia, porque efectivamente el estado de excepción restringe derechos, restringe garantías, pone a los ciudadanos en una condición de inobservancia por parte del Estado de los deberes primordiales que tiene que garantizar. Y por eso es la reflexión de la Corte Constitucional diciéndole, pues crea una mesa de seguridad, tome acciones concretas para ya dejar de depender de estados de excepción. Y a Daniel Noboa no se le ocurrió otra idea más maravillosa que, desobedeciendo lo que le acaba de indicar la Corte Constitucional, desobedeciendo los parámetros con los cuales la Corte Constitucional le ha dicho que no existe un conflicto armado interno, dijo, bueno, pues si ustedes creen que no hay conflicto armado interno, ahora yo lo voy a declarar. Yo voy a decir que por ley va a haber conflicto interno armado. Y además, con esa declaratoria o ese reconocimiento oficial que piensa hacer en esta ley en materia económica urgente, que de económica no tiene nada, Fernando, abre un régimen paralelo de allanamientos sin orden, detenciones investigativas sin orden, incautaciones sin orden judicial, procesos de juzgamiento express, jueces de excepción o tribunales de excepción, garantías del debido proceso, garantías de privación de libertad reducidas a cero. Es decir, prácticamente un desconocimiento, un descalabro del orden constitucional, simplemente para que de ahora en adelante lo que él ordene, lo que él mande, no esté sujeto al control de la Corte Constitucional. Ahora, le decía también... Un estado de excepción permanente, un estado de excepción permanente y por decreto, que eso es lo peor de todo. O sea, el día que él se levante y diga, hoy quiero que por decreto la provincia de Pichincha esté en conflicto armado interno, por decreto estarán bajo conflicto armado interno. Mañana resulta ser que se hace algún levantamiento, por ejemplo, alguna marcha en Azuay, y va a decir, hay conflicto armado interno en Azuay. Entonces, seguridad jurídica, cero. Principio de legalidad, cero, ya en materia penal. Respeto a garantías del debido proceso, cero. Se va llevando, y ojo, porque ayer en una entrevista José de la Gasca decía, lo que pasa es que la Constitución es extremadamente garantista, no nos permite, pone límites. Sí, señores, ¿y qué pasó con su propuesta de Asamblea Constituyente? Porque esa es la forma en la que se reforma y se enmienda una Constitución. Pues. Muy Decía también en esta entrevista, yo tengo corazón constituyente, pero a veces hay que empujarla de otra forma, y empujar este tipo de proyectos de ley lo que hace es que la
Corte Constitucional apunte que la Constitución es insuficiente para los propósitos que tenemos hoy por hoy, porque fue diseñada en otros tiempos de la República. Y esto hace, de alguna manera, y Daniel Noboa también se lo dijo a la Corte Constitucional, inejecutables los pedidos que haga el órgano de defensa de la Constitución. Pero para mí hay algo que puede resultar peor, Fernando, y es que cuando tú revisas el proyecto de ley, no lo digo yo, incluso lo dijo ayer el asambleísta Otto Vera, lo ha dicho el propio Henry Cucalón. Ha dicho, a ver, ese proyecto de ley no reúne las características de ser un proyecto de económica materia urgente, viola la unidad de materia, pero además tiene normas abiertamente inconstitucionales. Cosas como, por ejemplo, que el Estado ecuatoriano, en el artículo 5, numeral K, específicamente, hace alegación a un principio de soberanía donde se dice que por esta ley el Estado no reconoce interferencias de países externos, que no reconoce organismos internacionales, que no reconoce tratados internacionales. Perdóname, pero eso es una violación flagrante y directa al artículo 425 de la Constitución de la República. Lo que te está diciendo es que si mañana te atreves a pedir asilo, tal cual como ocurrió con la Embajada de México, ese acto de concederte un asilo, de concederte refugio en una embajada, se va a considerar un acto de atentado a la soberanía del Ecuador y que por lo tanto no solamente van a estar habilitados a incursionar como lo hicieron en la Embajada de México, sino que muy probablemente van a seguir respetando el orden, el derecho internacional. Entonces, perdóname, haces eso. Luego vienen cosas como se prohíbe que dictes otra medida que no sea la medida cautelar de prisión preventiva en el proceso penal de este tipo de juzgamiento exprés de 15 días. Y desconoces que tienes 2 sentencias constitucionales, dos dictámenes de inconstitucionalidad que te dicen que no hay posibilidad de no validar otras opciones de medidas cautelares de prisión preventiva, porque resulta ser que en la Constitución, nuestra Constitución, y no solamente esta, la de 1998 también, por si acaso quieran decir que es esta, decía que la prisión preventiva no es la regla general, que es de última ratio. Esa regla no nace del Estado ecuatoriano, nace de los dictámenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nos obligan a imponer una medida cautelar como fin procesal, no como pena anticipada. Entonces, ¿qué pregunto yo? Si la reflexión en la construcción, tú te dedicas a meter normas que son abiertamente constitucionales y luego te salen todos estos voceros gubernamentales diciéndote es que la Corte Constitucional se ha vuelto una corte pro delincuencia, una corte que no deja trabajar al gobierno, que no quiere dejar a trabajar al Ejecutivo. Para mí la última reflexión, Fernando, lastimosamente es que tiene todo menos la Corte Constitucional y que lo que necesita en este momento es sumar al antagonismo de los buenos y los malos, al único organismo que le puede poner freno desde lo constitucional. Porque ¿sabes qué es lo que va a decir? Esta corte le estorba al pueblo ecuatoriano. Esta corte no está mirando el clamor de la gente en la calle. Esta corte no está respondiendo a sus necesidades ciudadanos. Porque recuerda, los titulares hoy en día son la oposición está en contra del proyecto de ley. Y claro, la gente dice, si la Revolución Ciudadana está en contra es porque estamos bien, porque claro, así se polariza el país y no se habla de lo técnico, no se habla de lo constitucional, no se habla de lo legal, se habla simplemente de la opinión personal de alguien que se ha dedicado a manipular a la gente, indicándole que creando una ley va a resolver la delincuencia, cuando tiene 18 meses en el poder y no ha bajado ni un punto porcentual a las muertes violentas. No, de hecho siguen en incremento. Y ahí voy también un poco al juego de relatos, ¿no? Desde el propio título, lo mencionaba con Efraín Guerrero hace un momento, desde el propio título, la ley para el amor a las mamitas. Entonces viene Mónica Luzárraga y dice, oye, aquí técnicamente tiene este problema la ley propuesta intitulada por el amor a las mamitas. Entonces Mónica Luzárraga detesta a las mamitas del Ecuador. Bajo esas lógicas se están analizando los proyectos de ley. Y aquí básicamente cabe la pregunta, ¿no? ¿Resiste el momento político, resisten los tiempos de este momento político posterior a elecciones, una discusión amplia sobre cuáles son los términos que pueden ser rescatados como valiosos de este cuerpo de ley, cuáles son los aportes que podría recibirse para modular aquellos que no lo son tanto y cuáles son efectivamente rescatables, digamos, que se pueden de alguna manera con ciertos aportes modular para que caigan dentro de lo constitucional, de lo legítimo.
Mira, no quiero que me digas fatalista, no quiero que me digas absolutista, y la gente me pregunta a diario, bueno, ¿y qué propuesta tiene usted? Fernando, tenemos tantísimas leyes. Solo el año pasado en la consulta popular nosotros reformamos, nosotros digo, porque el pueblo ecuatoriano votó mayoritariamente por esto, reformó el tipo penal de delincuencia organizada, que tiene dos variables, la variable de los delitos comunes que son graves, pero también la variable del delito de terrorismo, organizar, por ejemplo, asociarte para cometer terrorismo, asociarte para cometer lavado de activos, asociarte para cometer narcotráfico. ¿Sabes cuál es la pena de esos tipos penales hoy en día? 26 a 30 años. ¿Por qué razón tienes que crear un tipo penal ahora de participación de grupos armados de un conflicto armado interno que no existe? En primer lugar. ¿Por qué necesitas un nuevo tipo penal? ¿Por qué necesitas un nuevo procedimiento? ¿Por qué necesitas reducir garantías básicas del debido proceso? ¿Por qué necesitas desconocer las normas de la Constitución, ni siquiera del Código Orgánico Integral Penal, las de la Constitución que son básicas? ¿Por qué necesitas fomentar o incluir una inmunidad preventiva a agentes del orden? ¿Por qué necesitas darle facultades extraordinarias a un bloque de seguridad que se va a regir por un reglamento y que no sabes cómo va a estar conformado? ¿Por qué necesitas establecer, por ejemplo, cosas como que policías y militares no van a recibir ningún tipo de prisión cuando el artículo 537 del Código Orgánico Integral Penal ya tiene una regla de excepción de validar si efectivamente estás en una situación de cumplimiento del deber legal? Perdóname, pero esa ley no tiene nada de nuevo. Es un remedio de leyes que ya existen y que no se ponen en la práctica. El ejemplo número uno, esa ley dice que se va a sancionar a quienes coopten a niños, niñas y adolescentes para grupos armados. Perdóname, pero ese tipo penal ya existe. ¿Cuántas personas han sido procesadas y sentenciadas por ese tipo penal? ¿Lo han puesto en práctica? No. Entonces, es un relato bien construido para nuevamente posicionar, tal cual como lo hicieron con la consulta popular, tal cual como lo hicieron con la extradición, pero ahora dejando abierta la posibilidad de que esa ley se utilice, no contra la delincuencia, sino contra todo aquel que, considerado un objetivo militar, le sea un estorbo al gobierno nacional. Hay una reflexión, por ejemplo, de la filantropía en la donación de bienes para obtener un impuesto a la renta. Eso viola el principio de legalidad tributaria. Tú no puedes, la base de la rectoría tributaria, en la cual yo no soy experta definitivamente, hay una parte que te dice, por ejemplo, que los tributos tienen que ser repartidos de manera equitativa, que las exenciones tienen que ser equitativas, que las concesiones, por ejemplo, de exenciones tributarias tienen que darse en un plano de igualdad. Yo te pregunto, Mónica Luzárraga, Fernando Ampuero, ¿son capaces de hacer una donación cuantiosa a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas para beneficiarse de un impuesto a la renta? No. ¿A quién está dirigido? Dime a quién está dirigido. A las élites, a los grupos de poder económico, que mañana te van a decir que este vaso que cuesta $10 te lo van a entregar al Estado por un valor de $20. Y así va a empezar nuevamente la evasión tributaria. Porque, a ver, perdóname. ¿Quieres armar filantropía? Por favor, capacita, dale herramientas realmente al SRI. Ayer nuevamente salió publicado que el principal evasor de este país, el principal deudor de este país en tributos es la Corporación Novoa. Empieza por ahí, empieza a distribuir adecuadamente los impuestos de este país porque se recaudan para salud, se recaudan para educación, se deben recaudar para lo social. No puede ser posible que el 3% del IVA, el aumento del 3% del IVA, y ahora las donaciones filantrópicas de los grupos de élite, todos sean para militarizar, todos sean para seguridad. Entonces, ¿dónde está la construcción de un país desde lo social? ¿Dónde está la reconstrucción social de este país? ¿Dónde está la atención a la educación? ¿Dónde está la atención a la salud? ¿Dónde está la atención a las familias? ¿Dónde está la recuperación del tejido social de los niños, niñas, adolescentes cooptados por el crimen organizado? Perdóname, pues. Estamos hablando de prácticamente configurar un Estado militarizado, otorgándole facultades extraordinarias al aparataje militar y poniendo incluso a la función judicial subordinada a las órdenes de un bloque de seguridad. Eso no tiene espacio, no tiene cabida en un Estado constitucional de derechos y justicia. Si realmente le interesa combatir las economías criminales, vaya, mire a los bancos, vaya, mire las transacciones. Ahí voy, justamente. ¿Qué sí es económico urgente de este proyecto de ley, Mónica, desde tu perspectiva? ¿Cuáles son las cosas que tú puedes decir, ok, listo, aquí no revisto unidad de la materia, pero estas consideraciones en materia de atacar a las economías criminales sí eran necesarias colocarlas en un proyecto de ley, indistintamente de que luego el proyecto no nos guste en su tono?
Claro, pero mal construidas. Porque, por ejemplo, se dice que la unidad de análisis financiero, que ojo, sí es la unidad óptima, para, por ejemplo, para detectar el dinero sucio que proviene de las actividades criminales. Ok, pero ¿en manos de quién está en este momento? En manos del Ejecutivo. Y resulta ser que te pregunto yo, ayer un analista decía que durante todos estos años en que ya está vigente el artículo 474 que permite incautar, que permite comisar bienes, que permite comisar cuentas, solo hay una recaudación del 3% de los casos. ¿No tienes herramientas para hacerlo? No, sí tienes herramientas para hacerlo. Lo que no tienes es gente capaz, lo que no tienes es instituciones sólidas, lo que no tienes es instituciones transparentes. Porque aquí lo que falta no son leyes, Fernando, falta voluntad política. ¿Quieren combatir las economías criminales? Empiecen por poner escáneres en todos los puertos públicos y privados. Eso es lo que tienen que empezar a hacer. Tienen que empezar a controlar la actividad que ocurre en las empresas exportadoras que casualmente se contaminan todos los días y a cada rato de drogas, de sustancias. ¿Por qué no controlas el auge empresarial o el incremento injustificado de patrimonios de las personas? ¿Por qué no lo haces? Acabamos de tener en la Asamblea Nacional un reporte de que tenemos una asambleísta que no es Anabel Así, que tiene un patrimonio de 30 millones de dólares. ¿No te parece alarmante? Bueno, pues entonces empecemos a analizar eso. Pero no, es que allá no van. Es que la ley no va dirigida a eso. La ley va dirigida al perfilamiento racial y al perfilamiento y al silenciamiento de opositores. Si no, miren lo que está pasando en El Salvador solamente el día de ayer. Claro, donde también sucede esto, ¿no? De un estado de excepción prolongado a lo largo de los años que le permite ciertas facultades al gobierno, pero que ciertamente no asienta nunca en la normalidad del régimen jurídico sobre el que operan. Y ahí justamente voy, querida Mónica, ¿cómo se puede rescatar este proyecto o qué cosas se deberían poder rescatar de este proyecto? Porque ciertamente, a ver, vamos, y nuevamente tal vez estoy cayendo en la trampa del título, pero aquí no hay quien diga, oye, no se debería regular las economías criminales o no se debería buscar combatir las economías criminales. Teniendo eso como objetivo, ¿cuál es el no sé, ¿no? El sendero para poder de alguna manera obtener una regulación a esas economías o más bien una norma que ataque esas economías sin que ese ataque sea percibido como una grave violación a los derechos ciudadanos? Tiene tres opciones la Asamblea Nacional en estos 30 días. Modificar el proyecto de ley y hacer observaciones a los articulados, quizás retirar el 80% de ellos porque son inconstitucionales y quedarte con 2 o 3. Hay uno bastante chistoso que dice que durante el conflicto armado interno el presidente de forma discrecional puede regalar bonos. Yo no entiendo eso, no entiendo, de verdad que no entiendo. Económico urgente. Ajá, pero eso dice, que discrecionalmente, mira, es que cuando yo leí ese artículo me vi así como, me hice la imagen así como de Novoa lanzando así dinero, ¿no? Ah, cuando te alces un poquito y estés reclamando por derechos humanos, yo voy a decidir darte dinero, darte bonos y entonces así te callo. Tal cual como ocurrió en la campaña, ¿no? Entonces, puede modificarlo. Y con ello, pues te digo, no lo van a hacer porque recuerda que la comisión que está llevando esto está presidida por Valentina Centeno, que es nada más y nada menos que la cachiporrera número 1 del presidente de la República, ¿no? Entonces, no lo van a modificar, aunque ahí hay un artículo, el artículo 28, que es un tiro al pie para el propio presidente de la República, porque dice que cuando recobremos el estado de paz, la ley dejará de existir. Cuando la ley deje de existir, se aplicará el principio de favorabilidad. Y el principio de favorabilidad implica que si alguien estuvo sentenciado o procesado, pues automáticamente queda en libertad. Se los dije, y se lo dije a él también por ex. Le dije, yo no sé quién le puso eso, pero se va a dar un tiro en el pie usted mismo con ese artículo. Bueno, quizás ese lo van a retirar. La otra es aprobarlo sin cuestionamientos, porque tienen una mayoría que se los permite hoy en día para hacerlo. Y la otra es no pronunciarse, Fernando, es entrabarse. Para que pase por el Ministerio de la Ley. Que, ay, no debatimos, no alcanzamos, no estamos. Bingo, 30 días sin pronunciamiento, decreto ley, entra en vigencia. Pero ahí se arma el nuevo frente del presidente de la República, que es la Corte Constitucional. La Corte Constitucional. Para la que ya abría el paraguas ayer, José de la Gasca,
cuando decía, hey, cuidado, vengan a decirme que esto es inconstitucional. No, señores, decía claramente en esta entrevista. No se lo vamos a permitir. Es que ahí está. Es que, Fernando, mira, siempre hay que ver un poquito más allá. Si tú tienes una ley que viola la unidad de materia, que no es materia económica urgente, que no puede someterse a esos plazos porque no se trata de materia económica urgente, que no pudo haberse sometido a ese tratamiento porque implica la reforma de varios cuerpos legales que ameritan una discusión en el Pleno con 2 debates. Entonces tú mismo estás poniéndole la trampa a la Corte Constitucional para que efectivamente te la califiquen de inconstitucional. Pero vas a empezar a alimentar el posicionamiento, la narrativa de que no le vas a permitir a nadie que te diga que la norma es inconstitucional, porque eso es lo que el pueblo clama, eso es lo que el pueblo quiere, Fernando. Quiere eso, quiere allanamiento sin orden, quiere ejecuciones extrajudiciales, el pueblo quiere ver sangre en las calles porque ya está cansado de que la sangre sean de los inocentes. Ese es el populismo metido, la inoculación de la gente hoy en día. Entonces, cuando enfrentes a la Corte Constitucional con la ley, con Daniel Noboa, y la Corte Constitucional, espero que sin miedo y sin tibiezas diga, la norma es inconstitucional, abriremos el nuevo paradigma, el nuevo distractor del gobierno, porque ellos no están dedicados a gobernar, Fernando. Ellos, desde el día que llegaron, están en el estado de shock, saliendo de un conflicto en otro, abriendo frentes por donde sea, porque al final el gobierno autoritario necesita eso, necesita confrontación, necesita tomárselo todo. Y el único resquicio, el último atisbo de freno lo tiene en la Corte Constitucional, que ya están advertidos con las palabras de José de la Gasca, ¿no? Pero ojo, esto también la ciudadanía debería invitarlos a reflexionar que mañana o pasado, con esa mayoría galopante que tienen en la Corte Constitucional, mañana también proyecto económico urgente puede ser elevar la edad de jubilación, que sea ley el contrato por horas, que de repente ya no tengas derecho a 8 horas laborables ni a afiliación obligatoria. Entonces, cuidado que todas las puertas que hoy se abren en pro de la seguridad, mañana sean los derechos, los otros derechos que les faltan de quitarnos. Porque lo que les molesta de la Constitución no son los derechos de los delincuentes, ¿no? Porque estos existían desde 1998. Lo que les molestan son los derechos que tenemos todos los ciudadanos y que el Estado tiene la obligación de darnos, y que ellos como élite y como ellos como neoliberales no están dispuestos a darnos, porque el Estado no sirve para eso según su criterio. Ahora, y la Corte Constitucional sí está dispuesta a funcionar de refreno de estas intenciones. Habíamos visto, y claro, quienes tenemos formación jurídica, siempre esperamos que ahí fuera como la última de las contenciones, la última trinchera de la legalidad, y lo esperamos durante toda la campaña, y más bien sus participaciones fueron tan tibias que permitieron una interpretación para que el presidente haga lo que bien se le venga en gana. ¿Está dispuesto esta conformación de la Corte Constitucional a plantearse esto, incluso ya cuando han sido villanizadas desde las propias declaraciones del ministro de Gobierno, para de alguna manera ser ese freno, ser ese llamado ya no tan tibio, sino mucho más eficiente al control de constitucionalidad? No hacerlo, a ver, ahí hay que hacer un análisis de la Corte. La Corte sí es política y la Corte sí anda a los tiempos políticos. Todos los pronunciamientos que a nosotros nos decepcionaron tenían mucho que ver con la parte electoral. Eran muy, muy llevados al tema electoral. A mí me pareció desastroso el pronunciamiento que hicieron con respecto al tema de los celulares, porque uno esperaba que realmente le pongan un freno, que le digan está mal. No lo hicieron, pero no lo hicieron por puro cálculo electoral político. ¿Sabes qué? En esta no me voy a meter. Pero sí le pusieron freno, por ejemplo, cuando quiso retirar o cuando quiso hacer la propuesta de retirar a los privados la libertad de los grupos de atención prioritaria. Sí le ha puesto freno en todas las ocasiones que ha dicho que hay un conflicto interno armado, y la Corte le ha dicho, no tienes un conflicto interno armado. Y sí le ha puesto freno cuando hasta hace un mes, Fernando, le dijo que incluso no puede negarse la revisión o el otorgamiento de una medida cautelar distinta a la prisión preventiva en casos de reincidencia. Si la Corte Constitucional, la que ha venido defendiendo en un carácter progresivo de derechos constitucionales, y sí he visto yo a la Corte, bueno, a la actual no, pero a la anterior, con la excepción de Herrería, que ya sabemos quién es en realidad, pronunciarse muy enfáticamente en la protección de la Constitución
como marco normativo superior de nuestro Estado. Yo no creo, jamás voy a pensar que una Corte Constitucional va a avalar, por ejemplo, el desconocimiento del artículo 425. No sé cómo una corte pudiera justificar el tema, por ejemplo, de allanamientos sin orden, incautaciones sin orden, detenciones investigativas sin control judicial. No, es que eso sería irnos en contra de lo mínimo que tenemos, Fernando. No de lo máximo, de lo mínimo que tenemos como garantías. Entonces sí va a tener un freno, pero ese freno le va a costar a la Corte. Hay quienes dicen que muy probablemente los van a encarcelar. Yo lo que digo más bien es que puede ser que tal cual como lo hizo Bukele, va a decir, bueno, siento que el pueblo me está pidiendo algo y siento que hay que hacer sacrificios. Y si el sacrificio a favor del pueblo es mandarlos a la casa, bajo la advertencia de que si no se someten, pues entonces son criminales, entonces esa va a ser. Yo creo que va a haber una pugna ahí interesante, fuerte, pero siempre voy a creer que si te postulaste para juez de Corte Constitucional, a mí me lo proponen a cada rato y yo digo, no, gracias, no gracias. Porque si te postulaste es porque tienes la voluntad de defender a ultranza el marco normativo constitucional. Si estás ahí a cuidar el puesto, si estás ahí a que te dé miedo, a que si me pasa o no me pasa, mejor den un paso al costado y dejen que personas que sí estén dispuestas a defender a ultranza el derecho constitucional, pues lo hagan. Por si acaso, no vayan a creer que no me postulo porque no quiero defender la Constitución, no, sino porque me cae como pesado el tema político y siempre se pone en esta confrontación de creer que uno tiene que responder al tema político y no es así. Hay que defender la Constitución y hay que defender las normas por encima de todo, les guste o no les guste. Si no les gusta, son ellos los que tienen que ir a buscar un país sin ley. Este país tiene leyes y esas leyes tienen que respetarse. Y aunque no te guste el tema político, me toca saltar hacia allá, querida Mónica. ¿Qué hace falta para que el proyecto sea aprobado? Son los mismos 77 votos que hemos visto para la selección de autoridades. Y dicho eso, ¿cómo ves la configuración de, por ejemplo, Pachacuti, que se distancia ideológicamente, al menos de lo que podemos percibir desde nuestros escritorios, ¿no? Tú dirías, ok, las lógicas de Pachacuti lo distancian de las propuestas de esta ley, pero han estado otorgando los votos al presidente de la República. ¿Tú crees que se sostengan en este tratamiento? Primero que desde que ves a una parte, a una facción del grupo Pachacuti sumarse a una mayoría que desconoce principios básicos de su formación ideológica, porque aquí viene el tema ideológico en principio, ¿no? El tema de por lo que has venido luchando, en contra del extractivismo, en contra de las políticas neoliberales, en contra de la violación de los derechos. Desde que te apartas de ahí, ya puedo cuestionar yo que ideológicamente no tienes nada en el cerebro. Luego ves a esta asambleísta Tiupul muy sonreída, de oreja a oreja, diciendo que el CAL acaba de aprobar el tratamiento del proyecto de ley. Entonces, si realmente te cuestionas, yo ayer decía, quería tener esperanza, Fernando. Yo decía, bueno, yo solamente invitaría a los asambleístas de Pachacuti en general a que pongan sobre la mesa que las víctimas de ese proyecto de ley puedan ser sus compañeros de lucha, puedan ser el propio Leonidas Giza, puedan ser sus militantes, puedan ser su gente. Y si están dispuestos a abrirle la puerta a eso, entonces, pues, lastimosamente se habrá perdido cualquier esperanza de, ni siquiera de no aprobar, sino más bien de reflexionar que están a tiempo de no sumarse a un proyecto autoritario. Y te digo algo, me parece interesante la reflexión de los asambleístas del Partido Social Cristiano, reconociendo el autoritarismo, reconociendo que no es que no los han tomado en cuenta, es que se dan cuenta que el proyecto instaurado dentro de la Asamblea Nacional, que muy loable el discurso, el sermón inicial, de abrazos, de cariño, de vamos a construir, no vamos a destruir, en la práctica es todo menos eso. Entonces, si tú no eres capaz de reconocer un proyecto autoritario es porque te gusta el autoritarismo y ahora te has sumado al lado del autoritarismo. Y si eso ocurre, lastimosamente, Fernando, pues no solamente que habrá una mayoría consolidada, sino que habrán ponderado sus intereses particulares al interés de la sociedad. Le habrán dado la espalda a toda la población que votó por ellos y que votó por ellos no por Fernando Ampuero, por Mónica Luzárraga, por Tiupul, por Choro. No. Votaron en contra de Daniel Noboa y también votaron en contra de Luisa González,
votaron a favor de una esperanza, de un proyecto político distinto que representaba Leonidas Giza. Si votan y siguen votando con esa mayoría oficialista, le habrán dado la espalda a esos electores, le habrán dado la espalda a los pueblos y nacionalidades, le habrán dado la espalda a su formación ideológica, si es que la tuvieron. Claro, pero ahí va también, estamos muy acostumbrados a celebrar, si se puede, la horizontalidad en la toma de decisiones en Pachacutic y en la CONAIE. Hablamos de una entidad o de dos entidades profundamente orgánicas y las tenemos en mente como eso. Sin embargo, llegan a la asamblea y ves este tipo de rompimientos desde el día 1. Existe la posibilidad de que, por ejemplo, más allá del comunicado que sacó Pachacutic señalando la incongruencia de estos elementos, existe hoy la posibilidad de que regresen de alguna manera al llamado de esas bases, tal como está la situación, ¿no? Algunos colocados de presidente de comisión, otros de vicepresidenta otra de vicepresidenta de la asamblea. ¿Qué esperanza podemos tener en esa franja pequeñita que queda en el medio del pleno? Habría que preguntarle al movimiento Pachacutic y al movimiento de la CONAIE si realmente tienen la capacidad y la legitimidad para jalar a sus asambleístas y ponerlos en orden, y ponerlos de cara al pueblo, y ponerlos a rendir cuentas de lo que han hecho. Porque es que eso es lo que uno espera, ¿no? Finalmente. Ahora, yo no voy a hacer crítica, pero la gente dice, es que el movimiento, le dicen, Rafael Correa, siempre tuviste la razón con Pachacutic, siempre tuviste la razón con la CONAIE, y eso es lesivo para movimientos que son orgánicos, porque traidores también hay en las otras filas, y los hemos visto. Es más, yo tengo muchas sospechas de que hay muchos a los que ya les están hablando en la oreja, a un pasito muy pequeñito de pasarse al otro lado. Porque ¿sabes qué, Fernando? Hay cosas que ya no tienen nada que ver con las instituciones, no tienen nada que ver con los grupos políticos, tienen que ver con cómo eres tú como persona. Y eso no tenemos una brújula, no tenemos una bolita de cristal para decir cómo se va a comportar mañana Fernando Ampuero si es elegido asambleísta y de repente se le olvida que peleaba por los derechos y se pone del lado del autoritarismo. Eso no lo tenemos, porque ¿sabes qué? Eso nace en el interior de cada persona y eso responde al ser de cada persona. Si a ti se te olvida lo básico y si en tus actuaciones diarias eres una cosa, no eres lo que dices, no eres coherente entre lo que dices y lo que haces, pues lastimosamente eso es lo que vas a replicar en todos los aspectos de tu vida. Y por eso, ¿sabes qué? Creo no equivocarme. Y por eso cuando a mí me atacan personalmente, me dicen, claro, es que ahora, digo, no. Yo quiero que hablen con las personas con las que yo estudiaba cuando tenía 8 años. Yo de esto que hablo ahora, de derecho, de reclamo, de que me parece injusto, de pelearme con todo el mundo. Yo armé una guerra en mi colegio cuando tenía 15 años porque la rectora le quitó un celular a un amigo sin razón. O sea, yo paré el colegio. O sea, a mí no me hables de coherencia porque sin saber que era derecha o izquierda, a mí toda la vida me han importado los derechos. Entonces, quiero realmente que la gente sepa que esto no se trata de partidos. El que es malo siempre. El que es autoritario siempre. Y el que le gusta el dinero y lo pone por encima de sus principios, siempre va a ser así. Siempre va a ser así. Y eso, lastimosamente, es algo que corrompe a la sociedad en todos los sentidos, Fernando, no solamente en lo político. Está en cada parte de nuestro ser. Si nosotros como ciudadanos no empezamos a cambiar desde nuestras prácticas diarias, desde lo que hacemos como personas, solamente estamos viendo el reflejo de lo que somos como sociedad. Esa gente que nos representa hoy en día es lo que nos representa como sociedad. Oye, qué difícil hablar de virtud, qué difícil recuperar los conceptos de virtud en este... De virtud, de ética, de integridad, de honestidad. Oye, hablemos de la Revolución Ciudadana, a pesar de que este tema me seduce mucho, ya te he robado mucho tiempo, así que me quiero quedar en el pleno, quiero pasar en el mapa del pleno un poco hacia la izquierda, la Revolución Ciudadana, porque le decía yo a Efraín Guerrero hace un minuto, mira, a mí en estas últimas sesiones me da la impresión de que todavía están algo groggy y que no logran hacer pie para oponerse a lo que están viviendo, al punto que solamente pararse y retirarse del pleno parece ser la única respuesta que le hemos visto a la revolución en estos días. ¿Tienen chance de releer su momento, de repensarse,
de ejercer otros canales, digamos, para procurarse diálogos y una participación más plena en el legislativo, o está marcado el sendero de lo que va a ser esta composición? Hay que, sin ser voz oficial, sin ser nada de la Revolución Ciudadana, te voy a decir, voy a hacer parte de una reflexión. Hay gente que dice, están recibiendo una cucharada de su propia medicina. Y es falso, Fernando, es falso. Si nosotros revisamos, te lo digo yo, que sí he estado revisando, que he pasado casi que la mayor parte de mi vida revisando los proyectos de ley, revisando las sesiones del Pleno, participando en las mesas. No es verdad que en algún momento la Revolución Ciudadana, ni siquiera cuando fue mayoría de 100 sobre 137 asambleístas, haya hecho ni el 1% de lo que está haciendo Nils Olsen en este momento con el bloque o con la bancada de la Revolución Ciudadana. Así que desde ahí empieza quizás el mayor problema, ¿no? Nosotros le pedimos a la Revolución Ciudadana, y varios comentarios, ¿no? Qué vergüenza, qué majaderos, qué malcriados que se levanten. Y yo digo, a ver, pero es que si estás sentado pidiendo la palabra, te están ignorando flagrantemente, te están humillando públicamente y prácticamente te están impidiendo hacer tu trabajo. Bueno, la gente se queja mucho de que los asambleístas no hacen nada, de que pasan de vagos. Bueno, pues literal, tienes ya con estas 3 sesiones en las que no les has permitido intervenir. Bueno, pues entonces, ¿qué vendrá mañana? Que vas a empezar a decir que porque no trabajan, entonces no les vas a pagar. Cuando el no trabajar depende de ti como presidente, que no les puedes dar la palabra. Y luego viene algo importante. Tú has dicho, ¿qué tendrían que hacer como para salir de este estancamiento, de este pozo, de estas arenas movedizas en los que los han puesto y casi prácticamente ponerse a la disposición para que los tomen en cuenta? Y yo te digo que esa es una analogía del agresor con la víctima. ¿Sabes por qué? Porque cuando el agresor te aplica la ley del hielo, ¿qué es lo que está buscando? Que tú te sometas, que tú hagas lo que él quiere, que tú dejes de ser la fuerza, dejes de resistirte, dejes de oponerte y te sometas. Entonces, pero pararte en cada votación y no registrarte para la votación no puede ser la única respuesta que la organización política dé a esta situación. Pero siento y creo, y se los he comentado a algunos que me han dicho, es que, pues yo sí se los dije, les dije, pero a ver, esto de prepararse, no es que estamos afuera, sí, pero mejor quédate y vota. Y di, me abstengo, o voto no, o voto en contra. Siento que les están dando en el ego. Eso los puede llevar a no coordinarse, a no estar seguros de lo que está pasando. Entiendo que pueden tomar acciones constitucionales para tratar de una u otra manera lograr frenar la actitud de Nils Olsen, que le van a hacer caso, no lo van a hacer caso, que van a perder, nuevamente van a perder, pero finalmente siento que si no comienzan a articularse como unidad y no se dan cuenta que hay un hitos que ya están sonriéndole al otro lado, entonces realmente vamos a ver una oposición venida a menos. Y no porque no sean una verdadera oposición, porque finalmente terminan representando al 44% de la población. Y que eso no se les olvide, Fernando, por si acaso. Porque hay gente que dice, mejor que no les den la palabra. No darle la palabra a esos 66 asambleístas es no darle la palabra al 44% de la población que votó por ellos. Entonces, asuman con responsabilidad el momento histórico que les ha tocado vivir. Muy probablemente no los van a dejar trabajar, muy probablemente los van a perseguir, pero lo que esperamos es que estén a la altura y estén al nivel. Yo creo, Fernando, y se los he dicho así, se los puse muy sobre la mesa en algunas ocasiones, que parte de lo que está pasando hoy en día también responde al, quizás, voy a decirlo así, el poco nivel legislativo que tuvieron el año pasado. Eso deja mucho que desear. Y no te digo de la parte de la confección de la ley, no. Me refiero a las sesiones, me refiero a ponderar el grito, a ponderar el insulto, a ponderar lo mediático y no ser sobrio, porque sabes que hasta estratégicamente en ocasiones hay que ser muy sobrio, muy sobrio, muy maduro, para poner las cosas sobre los puntos sobre las íes, pero con altura. Y eso creo que a muchos asambleístas les faltó.
Sí, hago un apunte adicional, un abono adicional a lo que decías. Yo fui asesor legislativo en ese periodo donde la Revolución Ciudadana era dueña del Pleno, y recuerdo grandes intervenciones de Luis Fernando Torres, recuerdo grandes intervenciones de Franco Romero, recuerdo grandes intervenciones del propio Diego Salgado. Es decir, existía la posibilidad, tanto en comisión, a mí me tocaba justicia, donde compartía con Luis Fernando Torres, padre de Esteban Torres, y siempre tuvieron voz, indistintamente de que luego en la votación era casi obvio que cualquier aporte que no hubiera sido recibido durante el tratamiento de la ley, pues ya no iba a ser recibido, porque los votos los tenían para pasar el proyecto como llegara de comisión. Lo cierto es que no dejaron de participar las voces de oposición, y eso es un poco lo que se reclama, ¿no? Indistintamente de que entiendan en la Revolución Ciudadana que tal vez su momento político está para perder las votaciones, sus voces siempre se hacen importantes para el aporte de la discusión pública. Pero y siempre es eso. que se las dejen utilizar, porque, a ver, vamos a ver la reflexión también. Yo sí quiero hacer un llamado a la población a que deje de señalar al bloque de la Revolución Ciudadana y empiece a señalar a Nils Olsen. ¿Cómo así tu mensaje de inicial, tu mensaje de presidencia es algo diametralmente opuesto a lo que está ocurriendo en la práctica? ¿Por qué razón desde la primera elección no les has dejado hablar? ¿Por qué razón le tienes bloqueados los micrófonos? ¿Por qué razón no abres el debate parlamentario a quienes representan el 44% de la población? ¿Por qué razón? Deja de enfocar, y no te lo digo a ti, Fernando, obviamente, pero vamos a atacar a que realmente está impidiendo la labor legislativa. Porque esto de echarle la culpa a la Revolución Ciudadana porque es que nos caen mal, entonces no es así. ¿Te imaginas una asamblea liderada por Viviana Veloz que le hubiera cerrado el micrófono a Ana Galarza? Que le hubiera cerrado el micrófono a Peñafiel. Porque son minoría. Porque ustedes no representan a nadie, entonces le cierro el micrófono. No es posible, Fernando, eso. No es posible. Y no se lo están haciendo solamente la Revolución Ciudadana, también se lo están haciendo el Partido Social Cristiano. Y en la representación popular, si tú representas a 2 personas, eso es una representación. Y tienes que tener voz, tienes que permitirse que hables. Insisto en la pregunta, ¿se podrá estirar el chicle a este proyecto de ley? A mí me parece muy difícil que logren sostener el número de votación en esta mayoría que no parece muy sólida. A veces hay que correr 2 veces las votaciones para elegir una autoridad menor o un nombre para la conformación de una comisión, y me resulta bastante complicado que se pueda estirar el chicle para un proyecto de ley de esta profundidad y de esta importancia en la discusión pública. Si algo estamos seguros es que lo van a aprobar. A como dé lugar, lo van a aprobar. Con 0 modificaciones. O van a buscar entrampar el debate para que pase producto decreto de ley, porque te digo, para mí el verdadero plan está luego de la aprobación de la ley, porque es una ley abiertamente inconstitucional. Entonces, con eso, lastimosamente, Fernando, nos veremos aquí. Nos veremos aquí en unos días y veremos qué es lo que pasó en realidad. Ojalá reflexione, ojalá. Y se quiten los votos. Esperaría que se acerque al discurso que nos dio al momento de asumir Nils Olsen y a sus capacidades personales, porque no es un tipo, o más bien es un tipo que tiene como una de sus características o de sus virtudes, si se puede, personales, la capacidad de generar diálogo sin caer antipático, si se puede. Entonces, pues bueno, que se acerque a ese discurso y esa predisposición que manifestaba en el inicio de su gestión. Mónica, te mando un gigante abrazo, siempre agradecido por tu claridad, siempre agradecido por tu apertura. Muchísimas gracias, Fernando, muchísimas gracias a Yelitza también. Chao, pasen bien. Adiós. Muy grande. Chao, chao. Mónica Luzárraga, una abogada, catedrática y comunicadora que muchas veces tiene una claridad en el análisis y en la facilidad para transmitir lo que nos deja muy satisfechos a la hora de analizar este tipo de proyectos de ley. Un proyecto de ley que, de nuevo, no habla de materias económicas, son muy pocos los elementos que hablan justamente del ataque a las economías criminales, pero también habla de diseño de tipos penales, habla de rediseños procesales, habla de temas exclusivos de seguridad
que aún parecen no verse del todo asentados en algo que permita una discusión amplia en la Asamblea, sobre todo con la actitud que ha mostrado la autoridad legislativa, Nils Olsen, de no darles la palabra a la otra mitad, a los que representan el 44% de la votación, a los que representan el espacio más nutrido, si se puede, de curules en el pleno legislativo, y eso, vean, eso no está bien. Se puede estar muy de acuerdo incluso con esta ley, incluso puede decirse que puede pensar que esta ley nos va a resolver los problemas. Está bien, es legítimo que usted lo piense, es legítimo que usted piense lo que sea. Pero ciertamente lo que sí no es legítimo, porque desnaturaliza el propio concepto del Parlamento, es que usted aplauda que no se le dé la voz a alguien que no piensa como usted. Y ese es el reclamo que obligadamente todo votante de este país debe hacerle por la salud de las instituciones, y si es que tiene una verdadera preocupación por el bienestar del país, deben hacerle a las autoridades legislativas en este momento del partido de gobierno, que han decidido o han llevado adelante las sesiones de pleno hasta este momento sin otorgar una sola vez la palabra a los asambleístas de la Revolución Ciudadana. Son 67. Conforman el 45% del pleno. Nada puede legitimar que se les tape la voz, que se acallen sus criterios, porque representan al 45% de la gente que votó para conformar esta asamblea, aun cuando tengan a veces 77, a veces 78, a veces 76, no les da votos en el pleno.